Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le queremos dar la más cordial bienvenida también a quienes se suman a la señal de todos, Canal 44, y por supuesto a las televisoras que hacen posible que este programa llegue a México y América Latina. Un saludo también y una cordial bienvenida a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Les queremos invitar para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema que pusimos sobre la mesa desde hace ya algunas semanas, cuando apenas algunos países comenzaban a hablar de esta posibilidad, y nos referimos al regreso laboral, al regreso paulatino, y esto tendrá que ser bajo algunas medidas específicas de seguridad. Ha surgido en las últimas semanas la posibilidad de crear algo que le han llamado el pasaporte de inmunidad, es decir, pruebas que estarán realizando las mismas empresas a sus trabajadores para verificar que si tienen o no antivirus, disculpe usted, con este nuevo virus, el coronavirus, el que ha generado la pandemia de COVID-19, y si se puede comprobar que este trabajador está inmune, entonces le otorgarán este pasaporte. Por supuesto que le estaremos contando los detalles, cómo operará, cómo se pretende que se lleve a cabo y qué beneficios podría tener esto para la reactivación del sector económico que tanta falta hace hoy por hoy. Y también estaremos hablando de los medicamentos que Estados Unidos está probando cada vez más para combatir el COVID-19. Haremos una escala en Argentina y otra más en Honduras, donde nuestros compañeros reporteros nos estarán informando la actualidad en ese país. Mientras tanto, iniciamos sin evidencia científica que las más de 1.200.000 personas recuperadas por COVID-19 tengan inmunidad. Estar protegido de una enfermedad es difícil saber, sin embargo, un paso esencial es por medio de una vacuna o bien haber pasado por un proceso infeccioso. Aún así, el riesgo de volver a padecer los síntomas es latente. Una dicotomía ha puesto sobre la línea de análisis científico la COVID-19. Puede causar o no inmunidad cuando el nuevo coronavirus es de tipo zoonosis de la familia betacoronavirus, considerado de los más mutables. A 4 meses de la emergencia internacional por SARS-CoV-2 sigue dejando estragos mundiales. La cifra está por superar los 3.700.000 enfermos con 250.000 defunciones. No hay una vacuna para generar inmunidad ni un fármaco específico y se requiere mayor validación de las pruebas que detecta anticuerpos contra el SARS-CoV-2 para determinar su exactitud y fiabilidad. En el ojo de análisis están 1.200.000 personas que se han recuperado de la COVID-19, si generaron o no inmunidad. Ante la petición de varios países por un pasaporte de inmunidad o certificado de ausencia de riesgo a personas que pasaron por el proceso infeccioso del nuevo coronavirus, a fin de garantizar que están protegidos a una segunda infección, la Organización Mundial de la Salud advierte que no hay datos científicos al respecto. De acuerdo al organismo internacional, el desarrollo de inmunidad a un virus por infección natural suele darse de 1 a 2 semanas. Sin embargo, describe que el organismo responde rápido a un virus, une varias células para frenar el avance y evitar que provoque síntomas. Posteriormente, genera anticuerpos de acoplamiento para protegerse de bacterias, virus y alergias e ir eliminando células infectadas, a lo que se conoce como inmunidad. Esto evitaría una reinfección. Sin embargo, al ser un virus nuevo de rápida expansión y con factores sorprendentes difíciles de identificar, no hay evidencia científica de que la persona que ya tuvo COVID-19 esté inmune, cuando se han reportado casos de reinfección por el virus SARS-CoV-2. Informó Isaura López Villalobos.
Hacemos nuestro enlace acostumbrado hasta Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí nuestro compañero Antonio Broto nos actualiza información. Antonio, qué gusto saludarte y escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud confirma por el momento 3,48 millones de casos de COVID-19 y 241.000 muertes. Sus gráficas muestran estabilización tanto en nuevos contagios como en fallecimientos, ya que si bien la pandemia parece estar remitiendo en regiones como Europa, sigue en aumento en otras latitudes. El viejo continente concentra 1,54 millones de casos, mientras que en América se han diagnosticado más de 1,47 millones, por lo que entre ambos territorios siguen concentrando cerca del 80% de las infecciones mundiales. En este contexto, una de las principales novedades en las últimas horas ha sido la aparición de estudios médicos en Francia y Estados Unidos que dicen haber detectado en análisis recientes posibles casos aislados de COVID-19 en sus territorios ya en diciembre del pasado año, pese a que China no informó de la existencia del nuevo coronavirus causante de la enfermedad a la OMS hasta el 31 de diciembre. La OMS ha considerado posible que estos estudios estén en lo cierto, ya que los indicios apuntan a que ya había casos de COVID-19 desde principios de diciembre en la ciudad china de Wuhan, y alguno de esos afectados en fechas tempranas pudo viajar a otros países, propagando la enfermedad. La organización con sede en Ginebra señala que este tipo de análisis, que se hacen en muestras de pacientes que en su día mostraron neumonías desconocidas, ayudarán a conocer mejor la enfermedad, por lo que pidieron a todos los países que registraran este tipo de casos en diciembre o incluso en noviembre que aumenten las pruebas en laboratorio. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, y colaborador de este espacio. Como siempre, me da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, qué gusto. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Hoy hablaremos de un tema que, según recuerdo, usted fue de los primeros que habló sobre el pasaporte de inmunidad y que se trata, bueno, esto de dar, digamos, un documento válido con el cual las personas podrán regresar sin riesgo a trabajar. Pero antes de entrar propiamente al tema, doctor, si me lo permite, creo que sería muy pertinente explicarle a nuestra audiencia en qué consiste precisamente este asunto de la inmunidad. Bueno, con mucho gusto. Y vamos haciéndolo de forma muy práctica. Prácticamente todas las enfermedades infecciosas generan o despiertan inmunidad. La respuesta inmune es muy variable dependiendo del patógeno responsable de la infección. La respuesta inmune se divide en diversas secciones, pero en este momento, para el propósito de COVID-19 y específicamente para lo que conocemos como la generación de anticuerpos que pudieran ser protectores contra SARS-CoV-2, que es el virus causal de COVID-19, hablaríamos un poco de la generación de anticuerpos, lo que en la inmunidad se conoce como inmunidad humoral. Existen varios tipos de anticuerpos. Los que habitualmente se generan primero son los anticuerpos IgM o inmunoglobulina M y prácticamente al mismo tiempo un anticuerpo que es muy fugaz, pero también es muy temprano y se conoce con el nombre de inmunoglobulina A, IgA. Los anticuerpos IgM duran muy poco tiempo. Habitualmente están presentes durante la fase más temprana y aguda, activa de la enfermedad. Después se generan otro tipo de anticuerpos llamados IgG, inmunoglobulina G. Aparecen más o menos a los 14 días de que inició la infección
y permanecen positivos, esto sí, durante un periodo más largo de tiempo. Ahorita nos vamos a referir a SARS-CoV-2, pero con otros virus, la mayor parte, ese anticuerpo IgG puede durar años, incluso, y con la mayor parte de los virus, esos anticuerpos IgG son protectores, son neutralizantes. Cuando se aplican vacunas, por ejemplo con virus vivos atenuados, precisamente estos tipos de anticuerpos son los que se generan. Y seguramente nuestra audiencia tiene muy claro que con muchas vacunas luego se requieren revacunaciones o refuerzos. Bueno, no con todas las vacunas se requieren ese tipo de refuerzos, o cuando se requieren son variables en el tiempo. Algunos son refuerzos en poco tiempo, otros después de 5 o 10 años, y frecuentemente también hay vacunas que se tienen que administrar cada año, como la vacuna de la influenza, porque el tipo de virus que se va a presentar cada año es un poco diferente o son diferentes, y de tal manera que los anticuerpos que se generaron en el año anterior no son suficientemente útiles para los nuevos virus que se esperan en la siguiente temporada. Entonces, es muy variable todo lo relativo a la generación de anticuerpos contra patógenos y particularmente para patógenos virales. ¿Qué es lo que estamos esperando con relación a COVID-19 y a su virus responsable, SARS-CoV-2? Primero, ya sabemos que los anticuerpos IgM se generan aproximadamente en el 5º día, 6º día del inicio de los síntomas. Pero hay que recordar que cuando el paciente empezó con los síntomas, se infectó varios días previos, 5 o 6 en promedio. 5 o 6 en promedio más los 5 días de síntomas, entonces hablamos de que los anticuerpos IgM se generan posiblemente entre el 11º y 12º día aproximadamente. Aparece ese anticuerpo, puede conferir algo de protección. Luego continúan los síntomas y aproximadamente a los 14 días aparecen los anticuerpos IgG. Ahora sabemos en SARS-CoV-2, en COVID-19, que los anticuerpos IgM posiblemente desaparecen en 2 meses, alrededor de 2 meses de la infección, pero que los anticuerpos IgG están permaneciendo. Hasta ahora, hasta los casos que, digamos, desde los primeros casos que ocurrieron, claro, y que han sido estudiados, claro, aparentemente sí están generando inmunidad, digamos, sí están generando, hasta ahora. Por lo pronto podemos decir sí están generando anticuerpos. Anticuerpos. Porque el siguiente paso es definir que esos anticuerpos sí tengan capacidad de neutralizar al virus. Claro. Para que se pueda señalar contundentemente que están generando inmunidad y protección a las personas. También han habido pacientes que no han generado anticuerpos suficientes. Hay una publicación hace aproximadamente 2 meses en la revista Immunology y una casi simultánea en la revista JAMA y en la revista New England Journal of Medicine, de la descripción de un grupo de pacientes que no generaron suficientes anticuerpos. Es decir, posiblemente vaya a haber un segmento de pacientes que no generaron anticuerpos, pero la mayor parte sí están generando anticuerpos. Regresando de la pausa, doctor, vamos a tomar un ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de las personas que fueron las primeras en infectarse con este virus que ocurrió en China, un poco cuál ha sido la evolución y conocer lo que hasta ahora la ciencia nos ha indicado. Esto después de la pausa.
Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Y la Organización Panamericana de la Salud ha alertado esta semana que relajar las medidas de inmediato podría ser desastroso. Es por ello que el llamado a los países es a regresar a la nueva normalidad de manera paulatina y con estrictas medidas de seguridad. La inmunidad no es una garantía de que la COVID-19 deje de provocar estragos en el mundo, advierte el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, Marcos Espinal. Señala que las personas más enfermas desarrollan inmunidad tardía, que no significa que esa inmunidad va a ser de por vida. Advierte que no se puede descartar que pueda volver a repetirse la pandemia. El nivel de ataque del virus no es lo mismo una persona muy enferma, y lo que se está viendo es que las personas más enfermas desarrollan inmunidad más tardía. Ahora, no significa que la inmunidad va a ser de por vida. Si tomamos el ejemplo de los demás coronavirus, hay 6 otros coronavirus, 4 de ellos producen la gripe o el common cold, como decimos, y estos pueden repetir, pero esta es una enfermedad sencilla. Sin embargo, si vemos los estudios que se han hecho con SARS, el virus SARS, que es un primo del coronavirus actual, del COVID, la inmunidad puede durar 1 o 2 años. Entonces, no podemos descartar que pueda volver a repetirse. Según la evidencia científica reunida hasta el momento, no ofrece certeza de que una persona que ha contraído el coronavirus se ha recuperado y ha generado anticuerpos que esté protegida frente a una segunda infección, lo que deja sin respaldo la idea de un pasaporte de inmunidad, propuesto o debatido por algunas naciones, aseguró la Organización Mundial de la Salud. Informó Rocío López Fonseca. Y mire, mientras tanto, en Chile van a dar un comprobante de alta a los pacientes que ya padecieron COVID-19, mientras que en Europa están desescalando la cuarentena ante un deceso de nuevos casos. El gobierno chileno dará el carnet COVID-19 a las personas que hayan pasado por la enfermedad y que estén recuperadas. Es una especie de alta del paciente. Inicialmente las autoridades chilenas habían señalado que era una forma de comprobar que las personas ya no podían infectar a otros. El carnet COVID es un instrumento que identifica a las personas que con altísima probabilidad, eso es lo que nos permite decir el conocimiento actual, con altísima probabilidad ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse, y también no son capaces de transmitir esta enfermedad a otros. Sin embargo, luego de que la Organización Mundial de la Salud rechazara los pasaportes de inmunidad, Chile rectificó y ahora solamente va a acreditar que la persona tuvo COVID-19. Se le va a hacer entrega a este documento, que es un carnet de alta en realidad, que dice que la persona ya superó esta enfermedad, sin pronunciarnos respecto a la inmunidad. En tanto, España descartó el uso de un pasaporte de inmunidad ahora que inició la desescalada de la cuarentena. España, seguida de Italia, Reino Unido y Francia, tienen el mayor número de contagios por la COVID-19, pero hay evidencia de una reducción de casos nuevos, por lo que es necesario monitorear este desarrollo positivo muy de cerca, señaló Henry Klug, director regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa.
De los 44 países de la región de Europa que han implementado restricciones de movimientos nacionales parciales o totales, 21 países han comenzado a flexibilizar algunas de estas medidas en diferentes grados y otros 11 planean hacerlo en los próximos días. De acuerdo con la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, este mes es clave para España, Italia, Francia y Reino Unido, porque la epidemia cae 97% entre el 8 y el 23 de mayo en esos países, según el modelo predictivo de la institución, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, mientras tanto, Estados Unidos está aprobando de manera express el uso de un nuevo medicamento, o más que nuevo, un medicamento para tratar COVID-19. Remdesivir es un medicamento que fue desarrollado originalmente para tratar el ébola. Ahora, en la pandemia de la COVID-19, cobró importancia en el tratamiento de pacientes para reducir el tiempo de recuperación. Luego de que se dieron a conocer estudios preliminares con 1.090 participantes en el estudio en 21 países, la Administración de Alimentos y Drogas, FDA por sus siglas en inglés, lo autorizó para uso de emergencia. El tiempo promedio de recuperación fue de 11 días comparado con los 15 días para quienes tomaron placebo. La tasa de letalidad fue del 8% para los que recibieron Remdesivir, mientras que en el grupo de placebo fue de 11.6%. Entre los ganadores de esta pandemia está la compañía Gilead Sciences, que estima una producción de 1 millón de lotes de tratamiento para diciembre de 2020. Tan solo por las ventas relacionadas con la COVID-19, esta compañía tuvo ingresos por $200 millones en el primer trimestre del año, de acuerdo con la información que proporcionó la compañía a sus accionistas. La organización Salud por Derecho alertó que el fármaco de esta empresa posee la patente en más de 70 países, incluso podría bloquear medicamentos genéricos hasta 2031. La revista The Lancet advirtió que entre el 6 de febrero y el 12 de marzo, 237 pacientes participaron en un tratamiento con Remdesivir en China, pero el uso no se asoció con una diferencia de tiempo en la mejoría de las personas tratadas. Incluso se informó que hubo efectos adversos entre los receptores del medicamento, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestras compañeras por estas piezas informativas. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, explicábamos entonces cuál es el proceso que sigue este virus y hasta cuándo o hasta qué fase se puede terminar la inmunidad o no. ¿Es algo que todavía mostrar para el caso de COVID-19? No. Es poco tiempo y los próximos meses seguramente van a dar información más valiosa al respecto de qué tan potente es esta inmunidad humoral y estos anticuerpos, qué capacidad tienen de neutralizar al virus y por ende proteger a pacientes que tuvieron COVID de una segunda infección. Hasta ahora digamos que lo único que podremos saber en el corto plazo y a través de estas pruebas que se está planeando apliquen las propias empresas será si tenemos anticuerpos o no sobre Ese esta es el primer punto. enfermedad y en eso podremos determinar si ya padecimos o no la enfermedad, porque hay que decirlo, habrá personas que no registraron síntomas y que sin embargo pudieron haber cursado la enfermedad, doctor. Bueno, por principio de cuentas, ese es un aspecto valioso de las pruebas de anticuerpos en la parte diagnóstica, porque si realizamos una prueba de anticuerpos y esta prueba es altamente sensible y específica, hay que empezar también por decir eso, la sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba de detectar cuando existe, en este caso, anticuerpos, ¿verdad? Y la especificidad es que los anticuerpos que detecte no sean anticuerpos de generados para otras enfermedades. Eso sería, de forma simple, sensibilidad y especificidad. Entonces, si se trata de una prueba sensible, altamente sensible y altamente específica, y tenemos una prueba de anticuerpos positiva en una persona, esa prueba lo que nos dice es, esta persona seguramente ya tuvo contacto con el virus y haya tenido síntomas o no haya tenido síntomas, tuvo contacto con el virus y generó anticuerpos. Anticuerpos, Entonces, hasta ahí no inmunidad. Eso se sabrá hasta que esa persona
vuelva a entrar en contacto con el virus y entonces veremos qué reacción tendrá. Doctor, usted me explicaba que esta fase o este paso se puede incluso realizar en un laboratorio. Sí, claro. No puedes esperar a que la exposición de una persona a un virus, digamos un virus silvestre, nativo, es decir, no modificado, no atenuado, como en las vacunas, exprese si tuvo una inmunidad útil, unos anticuerpos neutralizantes, porque eso es poner en riesgo de nueva cuenta a una persona. No, la determinación de si esos anticuerpos son neutralizantes se puede incluso hacer en ensayos en laboratorio y extrapolar los resultados a lo que podría ocurrir de forma natural, ¿no? Biológicamente natural. Entonces, pero se pueden hacer estas pruebas de capacidad de neutralización de anticuerpos en el laboratorio y de hecho se están haciendo este tipo de pruebas en este momento, porque cuando desarrollas, por ejemplo, una vacuna, efectivamente los anticuerpos que desarrollas, por ejemplo, en animales de experimentación en primeras fases, en ratas, ratones, cobayos, etcétera, luego esos anticuerpos los pruebas en el laboratorio desde el punto de vista de su capacidad para inhibir y neutralizar al virus. Entonces, digamos, no necesariamente tenemos que esperarnos al escenario de la vida real. Y por otro lado, es muy importante también recordar, y lo comentamos en este espacio en diversos momentos, que en publicaciones interesantísimas en donde personas que tuvieron COVID-19 se recuperaron, durante su fase de convalecencia donaron sangre, bueno, donaron plasma, no es la sangre total, sino el plasma de su sangre fue utilizado para transfundirlo a pacientes con COVID que se encontraban en fase grave, crítica de la enfermedad. Y ocurrió que ese se llama plasma de fase convaleciente, que tú asumes que los anticuerpos están ahí, precisamente los anticuerpos están en el plasma. Resulta que la utilidad de ese plasma fue muy significativa para pacientes que estaban con COVID en fase crítica. Es decir, como un shot de anticuerpos, digamos. Como un shot de anticuerpos a través de plasma de fase de convalecencia. Entonces, eso sugiere que esos anticuerpos pueden tener capacidad neutralizante. En los pacientes en quienes se administró, no en todos, pero en un buen número de ellos funcionó el plasma neutralizante. Qué interesante y qué fascinante resulta la ciencia, doctor, cuando comenzamos a ver este tipo de aplicaciones, ¿no? Vamos a regresar, por supuesto, con más del tema después de la pausa. Usted no se vaya. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77-700-000-071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Viajamos al sur del continente americano, específicamente a Argentina. Ahí se encuentra nuestro compañero Hernán Gaspari, periodista del canal de la Universidad Mar del Plata, precisamente ahí en este país. Hernán, te saludamos y te escuchamos. Cuéntanos qué es lo más reciente, las noticias más recientes en torno a esta pandemia.
Hola Belén, ¿qué tal? Saludos para todo el auditorio de Canal 44. Lunes 4 de mayo continúa en la Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó el 20 de marzo pasado y que se va a extender en principio hasta el próximo 10 de mayo. Si bien en algunos sectores del país, sobre todo en algunas provincias y ciudades pequeñas que no manifiestan casos de contagio de COVID-19, progresivamente comienzan a flexibilizarse las restricciones. Por el contrario, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense, que es donde se concentra por lejos la mayor cantidad de personas con el virus, ya se está hablando la posibilidad de extender la cuarentena y los controles están lejos de minimizarse. Por el contrario, se están multando fuertemente a las personas que salgan a la calle sin tapabocas y con sanciones y hasta clausura para los comercios que infrinjan las normas. En el día de ayer, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no hay nada descartado, que depende del comportamiento de los argentinos, que todo está atado a ver si se produce lo que ellos denominan un desequilibrio social que podría complicar las cosas. Mientras tanto, una profunda crisis económica que estaba aquí en el país incluso mucho antes del comienzo de la pandemia se está profundizando aún más. Desde el sector privado, con un fuerte descenso de la actividad, un freno de muchos sectores que está provocando un sinnúmero de quiebras y por consiguiente de pérdidas de puestos de trabajo. Desde el sector público, una significativa baja de la recaudación fiscal, la imperiosa necesidad de intervenir con fondos para paliar, aunque sea parcialmente, la situación crítica en la que están muchos argentinos. Otro drama que transcurre en paralelo es el de los argentinos varados en el mundo. Según datos oficiales, hay unos 15.000 intentando regresar a sus hogares hace más de 40 días. El reclamo de estos ciudadanos es que, incluso afrontando todos los gastos de su viaje, no tienen el modo de volver. Muchos de ellos están incluso en condiciones de cuasi indigencia y en territorios donde el virus se encuentra mucho más difundido que en la propia Argentina. En particular aquí en Mar del Plata, a tan solo 400 kilómetros del epicentro argentino de la pandemia, contamos con un total de 17 casos confirmados, de las cuales 14 personas están recuperadas, 2 lamentablemente han fallecido y 1 continúa en tratamiento. Con las fronteras de la ciudad prácticamente cerradas, hace ya varios días que no se manifiestan nuevos casos aquí en la ciudad, mientras que múltiples sectores comerciales y productivos están pugnando por volver a la actividad prontamente. Desde Mar del Plata informó para ustedes Hernán Gaspari. Muchas gracias a nuestro compañero Hernán, reportándonos desde Argentina. Y mire, pacientes con COVID-19 en los hospitales son aislados en cápsulas selladas herméticamente, las cuales permiten que no se contamine el entorno donde se traslada el paciente. Cuando un paciente es detectado con COVID-19, es aislado, pero en el hospital o área improvisada para tratar a estos enfermos, ¿cómo se logra el aislamiento? El epidemiólogo y salubrista David Díaz Santana Bustamante explica que la forma de aislar es con la protección del personal de salud que atiende al paciente. En este caso se les da el tratamiento de aislamiento por contacto, es decir, al paciente no se le puede tocar en el sentido de sin protección, ¿sí? Sin equipo de protección personal. También está aislado en el sentido de que no me puedo acercar al paciente sin un respirador con 95% de eficiencia y unos gogles que cubran mis ojos para proteger mis conjuntivas, que sería el mecanismo eficiente para transmitir la enfermedad. Y me pongo una tercera que es una escafandra, una careta, para poder estar todavía más protegido. Uso doble guantes y cuando yo digo está aislado es porque está protegido del personal que está a cargo de su atención, el equipo clínico, y también el equipo clínico está
protegido para no contagiarse durante el proceso de atención. Ante la necesidad de lograr un aislamiento físico entre el personal que atiende a los pacientes y los enfermos, personal médico del Hospital General de Zona número 20 en Puebla diseñaron una especie de cápsula para aislar a los infectados de COVID-19 y evitar más contagios. Se trata de una caja hecha con bolsas de plástico y tubos PVC, además de aros de madera para bordar. Este implemento busca evitar que el personal médico de enfermería, camilleros o de intendencia de la unidad médica se contamine por atender a estos pacientes. El dispositivo permite proveer de oxígeno, medicamentos y nebulizaciones al paciente, según los médicos que la improvisaron. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la funcionalidad de la cápsula en enfermos hospitalizados con COVID-19, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias a Rocío López. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hemos hablado de este pasaporte de inmunidad, que así lo bautizaron, pero que en realidad con esto que usted ahora nos explica sería muy difícil decir si una persona ya es inmune o no ante esta nueva enfermedad. Y sin embargo, el hecho de tener anticuerpos no significa que esta persona no pueda volver a reinfectarse, doctor. Por el momento no podemos aseverar en uno y otro sentido. El antecedente de virus como SARS y de MERS, que fueron los inmediatos previos al actual y que también generaron epidemia significativa, no fueron pandemias, pero fueron epidemias, sugiere que sí se genera inmunidad, pero no sabemos todavía por cuánto tiempo, qué duración tendrá dicha inmunidad. Por ejemplo, sí hubo anticuerpos neutralizantes y suficientes en la mayor parte de los pacientes que tuvieron SARS y que tuvieron MERS, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, esos anticuerpos en los pacientes que han tenido ese seguimiento han declinado en cuanto a sus concentraciones y su capacidad inhibitoria. Luego, hay otro factor que me parece muy, muy importante comentar, Belén, porque recordemos que un alto porcentaje de los pacientes que están padeciendo COVID y que han padecido COVID a lo largo de esta epidemia son adultos mayores. Los adultos mayores, a partir de 65 años de edad, la inmunidad es menos potente, para decirlo de una forma coloquial. Incluso se conoce perfectamente bien que a lo largo de los años existe declive de la inmunidad y particularmente de la inmunidad mediada por anticuerpos, porque hay inmunidad por otro tipo de rutas, ¿no? Aunque participan todos, moléculas como anticuerpos, citocinas, células como los macrófagos, aspectos técnicos. Es como si a una batalla, a una guerra, fueran pues, los capitanes, los generales, los coroneles, etc., y todos tienen una función distinta. Así son los anticuerpos, así son las células que participan en la inmunidad, etcétera. Unos lo hacen de una manera y otros de otra, pero todos colaboran para hacerlo sencillo. En el adulto mayor, particularmente la inmunidad humoral, decrece progresivamente. Y esa situación también es de considerarse en el caso de COVID-19, porque es posible, y empiezan a realizarse estudios, de que los anticuerpos que se generen en personas más jóvenes y la cantidad de anticuerpos que se generen en personas de mayor edad vaya a ser diferente, posiblemente en cantidad y posiblemente en calidad también. Entonces, sería muy difícil. El concepto es muy interesante, el de pasaporte de inmunidad. ¿Por qué motivo? Porque, lo decíamos previamente, si alguien que ya padeció COVID, tenemos
la certidumbre de que desarrolla anticuerpos y que esos anticuerpos son neutralizantes, hombre, pues vamos a tener, sobre todo en población de edad media o en edad productiva, laboralmente hablando, podríamos tener entonces segmentos que en un futuro no requerirían una nueva aislamiento social y podrían seguir siendo base fundamental para que la economía no se detuviera. Como de igual manera para la reincorporación segmentaria, progresiva, escalonada, como se le ha llamado, de quienes han estado en aislamiento a la vida productiva de nueva cuenta, el tema de las armadoras en el norte del país, el tema de corporativos, en donde se puede tener mucho control con los trabajadores, ese sería un buen ejemplo, y la Organización Mundial de la Salud lo describe perfectamente bien en una publicación hace una semana y media aproximadamente, que dice: estas personas serían posiblemente las que en primera instancia podrían reincorporarse a actividades laborales con menor riesgo. Y bueno, eso es, aunque no se refiere a un documento y tampoco a algo tangible como lo que se mostró de Chile, es más bien conceptual, ¿no? Lo del famoso pasaporte de inmunidad. Claro, doctor, como usted bien lo ha dicho, a final de cuentas, se trata también de poder realizar de una manera segura la actividad económica, porque vaya que los países están requiriendo de esta actividad económica, pero también se hace indispensable el garantizar el cuidado y la salud de los habitantes. Claro, doctor. Claro, uno de los propósitos más importantes de definir qué va a pasar con esta inmunidad es precisamente que en el futuro y lo más cercano posible la afectación a la economía se pueda revertir y de igual manera que ante rebrotes la economía no se vea afectada como con esta no diría yo gran ola, ¿no? Gran tsunami. Así es. Doctor, vamos a hacer una pausa. Por supuesto, regresamos con más del tema. Le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook en @canal44tv o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Antioquia es solidaria. Es el momento de ayudar a que las personas más vulnerables tengan alimentos en estos días difíciles que vivimos por el coronavirus. En Antioquia habilitamos la cuenta corriente Bancolombia 77 700 000 071 para donaciones en todo el país. Dona ya. La mejor vacuna es un corazón lleno de solidaridad. Una campaña coordinada por la Corporación Antioquia Presente, de la mano con Fundación Saciar, Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia. Unidos. Viajamos ahora hasta Honduras, ahí se encuentra Naomi Mesa. Ella es periodista de la televisora Telebásica de Honduras. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Cuéntanos qué es lo más reciente en este país en materia de coronavirus. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. En estos momentos, nuestro país supera los 1.050 casos positivos de COVID-19, con más de 80 personas fallecidas. Sin embargo, nos alegramos que 118 compatriotas se hayan recuperado exitosamente. De los casos positivos, 116 se encuentran hospitalizados. De estos, 97 están en condición estable, 8 en estado grave y 11 en cuidados intensivos. Debido al alto número de casos, se tomó la decisión de activar una alerta roja para los 18 departamentos de Honduras, con el fin de evitar la propagación del virus. Es por eso que el toque de queda absoluto se extiende hasta el 17 de mayo, con el permiso de circulación por terminación de número de identidad ha cambiado de la siguiente manera. A partir del lunes 4 de mayo, solamente se podrá salir un dígito por día, quedando así: lunes 4 de mayo, cuya terminación sea 1, martes 5, terminación 2, miércoles 6, terminación 3, jueves 7, terminación 4,
viernes 8, terminación 5, lunes 11 de mayo, terminación 6, martes 12, terminación 7, miércoles 13, terminación 8, jueves 14, terminación 9 y viernes 15, terminación 0. Se estima que al menos 80,000 personas podrán salir diariamente en todo el país. Recordando a la población hondureña que los sábados y domingos no tiene autorización de circular. Debemos recalcar que estas medidas no aplican para los municipios del departamento de Cortés, municipios del Progreso y Oro y Las Vegas, Santa Bárbara, para quienes se tomarán medidas el próximo 6 de mayo, ya que son los lugares con más contagios en el país. Es importante mencionar que ya está listo el centro de aislamiento que albergará a los migrantes retornados de México y Estados Unidos. Este centro está ubicado en el edificio de Infop en Tegucigalpa, donde quienes ingresen al país deben estar en cuarentena obligatorio al menos 40 días bajo observación para evitar el contagio en caso de que alguno presente el virus del COVID-19. También debemos recalcar que el miércoles pasado se recibió la donación por parte del gobierno de Estados Unidos de 40 kits de extracción que servirán para realizar 8,000 pruebas de COVID-19. Dichos insumos serán distribuidos en los laboratorios de virología de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por los momentos, es de esta manera como los hondureños nos enfrentamos al virus del COVID-19. Para Coronavirus La Pandemia, informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Muchas gracias, Naomi, y por supuesto un saludo a nuestros hermanos hondureños. Y mire, los doctores que atienden a pacientes con COVID-19 tienen que usar un equipo especial para evitar enfermarse de coronavirus. Aquí les explicamos en qué consiste. Los médicos que tratan el coronavirus están expuestos a contagiarse y sobre todo quienes no usen el traje adecuado y bien colocado. Según los datos referenciados que ha logrado reunir un grupo de médicos, hasta el 2 de mayo, en México, han muerto 35 profesionales del sector salud atendiendo pacientes con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud publicó una guía para la protección de los trabajadores de la salud en el mundo que inicia con el lavado de manos. Antes de colocarse los guantes, los médicos deben lavar sus manos y comprobar que estos sean nuevos. De acuerdo a la OMS, se debe utilizar un traje completo, impermeable y desechable, doble guante de látex, debe de existir una cinta protectora que cubra el guante sobre la bata. La guía indica que los profesionales de la salud deben usar mascarilla N95 al momento de atender a un paciente. También es necesario el uso de careta facial para evitar la contaminación en mucosas. Por esta razón, se debe usar también gafas especializadas de montura universal con protección lateral para proteger la zona de los ojos por completo, informó Rocío López Fonseca. Gracias al reporte de nuestra compañera Rocío López. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, retomamos la charla con usted. Quisiera aprovechar este reporte de nuestra compañera para hablar precisamente de las medidas que tienen que tomar los médicos y el personal en general que está atendiendo a estos pacientes. Y hemos hablado del gran esfuerzo que están realizando hoy por hoy, que lo realizan siempre, pero en estos momentos donde se incrementa el número de pacientes, se redobla también el esfuerzo. Y estamos hablando de las jornadas extenuantes en las que a veces ni siquiera es posible ir por un vaso de agua o incluso al baño, doctor, ¿no? Sí, definitivamente son dos los aspectos que hacen muy loable en estos momentos el trabajo de los profesionales de la salud. Primero, por el incremento del trabajo en la parte de diagnóstico, de atención del paciente y también en la parte de contención de la pandemia a nivel epidemiológico. El trabajo se ha más que duplicado. Y por otro lado, por el riesgo personal que corre el profesional de la salud en la atención de los pacientes que tienen COVID-19. Lo hemos dicho, es un virus de transmisión respiratoria, es un virus en donde un paciente puede generar infección a aproximadamente tres más. Los pacientes que tienen más sintomatología se asume que podrían transmitir más eficientemente el virus a los demás, sobre todo durante la sintomatología florida, de mayor intensidad, y puede transmitirse incluso varios días antes del inicio de la sintomatología.
un día antes del inicio de la sintomatología se ha estimado es el mayor riesgo de transmisión. Entonces, el personal de la salud, además del mucho trabajo para atender esta pandemia y atender directamente a los enfermos, se encuentra bajo la presión de cuidar adecuadamente con estas medidas de protección su propia salud. A propósito de eso, Belén, la estimación es que en todo el mundo la totalidad de casos de COVID confirmados, el 13% es en personal de la salud. Pero en algunos países, y lo vimos publicado recientemente, en México se han infectado aproximadamente 1,550 trabajadores de la salud. Eso representa un porcentaje mayor que el promedio global. Es algo preocupante. Es fundamental para el control de esta pandemia y para la atención de esta pandemia que se cuide al personal de la salud celosamente, que se cuide la salud del personal de la salud, que se asegure en todo momento los insumos para la protección personal. Es una de las columnas fundamentales para la atención de esta pandemia, porque un derrumbe del personal de la salud es evidentemente una catástrofe ante una pandemia, una epidemia como la que estamos viviendo en estos momentos. Por eso también, volviendo al tema de vacunas, por ejemplo, en el caso de la vacuna de influenza de cada año, uno de los grupos vulnerables que primero deben recibir vacunación es el personal de la salud, precisamente porque ahí se soporta como columna vertebral luego todo el manejo del sistema de salud para la atención de un fenómeno como este, ¿no? Y como usted decía, doctor, y siguiendo con su ejemplo, digamos que es el personal que se encuentra en la primera línea de la batalla y son ellos los que deben de tener mayor protección ante una enfermedad, ante un virus que ha resultado ser altamente infeccioso, que al final de cuentas es por ello todas estas medidas que hoy por hoy estamos tomando. Quizá no se trate del virus más letal o el que mayor impacto ha generado en la salud de la humanidad, pero sí que estamos hablando de un virus altamente contagioso y es por ello que hay que tener pues todas estas medidas de seguridad de las que hemos hablado, doctor. Definitivamente, Belén. Y doctor, también mencionar que pues los hospitales, a propósito de este dato, pues han tenido que tomar nuevas medidas, reforzar sus áreas también donde están atendiendo a los pacientes e incluso en la disposición de los cuerpos. Doctor, este fin de semana escuchábamos, al menos en México, a los responsables de manejar esta pandemia, cómo las bolsas donde son depositados los cuerpos de las personas que lamentablemente ya fallecieron han sido fabricadas también específicamente para evitar que después de muerta una persona contagie. Sí, porque ese fenómeno puede ocurrir. El virus puede permanecer vivo en las secreciones respiratorias de alguien que ha fallecido durante incluso días. Y por esa razón, el manejo y disposición de los cuerpos debe darse bajo medidas de alta seguridad. Existe un protocolo muy bien definido y como tú lo has señalado, por ejemplo, existen bolsas para disposición especial de estos cuerpos. Estos cuerpos no transmiten tan, digamos, altamente coronavirus como es el caso de quienes fallecen por el virus del ébola. Ahí es mucho mayor, pero cualquier grado de riesgo debe controlarse al máximo posible. Y para el caso de SARS-CoV-2 existe un protocolo bien claro de cómo manejar los cuerpos para evitar que familiares, el personal de la salud o por supuesto el personal dedicado a
la disposición final del cuerpo, ¿no? De quien ha fallecido. Claro, decir que se trata de bolsas biodegradables, es decir, que estos cadáveres que son depositados en los féretros, pues esta bolsa se irá descomponiendo conforme el cuerpo vaya haciendo lo propio y que también es muy importante lo que han dicho las autoridades, realizar pues estos velorios de manera rápida para también de esa manera poder darles el destino final y el descanso final a estos cuerpos. Y con el menor número de personas posible, a lo mejor el núcleo familiar con todas las medidas de precaución, y nada más. Exacto. Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted. Gracias por habernos acompañado. El gusto es para mí siempre, Belén. Muchas gracias. Antes de despedirnos, médicos que se encuentran en la primera línea de batalla reciben ayuda psicológica en Italia. Apoyo psicológico para los que están en la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus en Italia. Médicos y enfermeros del Hospital Universitario de Tor Vergata en Roma participan de una sesión de relajación con ejercicios de respiración para liberar la tensión acumulada. Al inicio de la terapia, cada uno escribe cuál es su mayor preocupación. Después pueden hablar para compartir sus vivencias. Usciranno tutti, questi purtroppo siamo noi. Todos van a empezar a salir de nuevo porque la gente es así y van a volver a contagiarse entre ellos. Y por segunda vez, nosotros deberemos quedarnos aquí a continuar con nuestro trabajo, a volver a correr el riesgo de enfermar, a seguir estando separados de nuestras familias, porque obviamente seguiremos en nuestros puestos y obviamente Italia no saldrá nunca de esto si la gente no permanece en casa. Non uscirà mai da questo se non continuiamo a stare a casa. El objetivo de la sesión es que los médicos se enfrenten a su miedo y así aumenten la resiliencia individual y de grupo. Esta técnica de análisis psicológico colectivo es usada a menudo en escenarios de guerra o durante catástrofes naturales como terremotos. Puedo decirles que la verdadera pesadilla es cuando te despiertas, no tanto cuando duermes en la noche, sino el cambio de hábitos, del ritmo de vida, de horarios, del contacto con los demás, estar separados, no poder estar juntos. Italia es el país más golpeado en el planeta por el COVID-19. Más de 18,000 personas, entre ellas un centenar de médicos, han muerto en el país, donde el sistema sanitario se vio completamente rebasado por la pandemia. Gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.